Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El consumismo es lo opuesto a la libertad. Vandana Shiva. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Hoy hemos invitado a una persona muy interesante que tuvo la gentileza de venir a nuestra oficina en Pucón. Él se llama Manuel Baquedano. Es ecologista y sociólogo de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Lleva décadas formando parte del movimiento ecologista internacional, desempeñándose como miembro de la delegación oficial chilena en las negociaciones de cambio climático del Acuerdo de París en 2015. Fue fundador del Consejo Latinoamericano de Cambio Climático y miembro de la comisión organizadora del Foro de ONG en Río 92. En la actualidad, preside el Instituto de Ecología Política de Chile y escribe un blog en su página web www.manuelbaquedano.cl, además de haber escrito su último libro que se titula Colapso, cuando el clima lo cambia todo. Sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Hola, Manuel. No sé si decirle Don Manuel o... Manuel nomás. O tutearlo. Sí, por supuesto. Si no me siento más viejo, me da separación. Es que uno nunca sabe. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Bien. Pucón ya se está desocupando. Sí. Está volviendo a ser una ciudad a escala humana, que es lo que yo había elegido para venirme a vivir. Aunque yo creo que se van a quedar mucho aquí a vivir, sí. Es un fenómeno nuevo, reciente, pero sí, está bien. Me gusta la lluvia, por ejemplo, ahora. Estuvo muy seco este verano, a mi juicio. Demasiado. Y entonces, bien, el único problema es que tengo casi toda mi familia en Santiago. Y entonces eso a uno lo tira para tener que ir a la capital. Sí. Está lindo ahora Pucón que se fueron todas las personas. Sí. Sí. Le queremos agradecer por haber venido a nuestra oficina a entregarnos esta entrevista. Muchas gracias. Es nuestro segundo entrevistado. Qué bueno. Ya, en profundidad, ¿cierto? Sí. En profundidad. Sí. Pero una entrevista en profundidad, ¿cierto? Ya. Sí, las hacemos bien profundas. Ya. Dependiendo de la persona también. Sí. Y le queríamos hacer distintas preguntas acerca del cambio climático y de su libro. Que usted, me parece que es su último libro, ¿no? Sí, es el último libro. Estoy preparando otro ahora. Bien. Se llama Colapso, cuando el clima lo cambia todo. 2017. Sí. Es chiquitito, es súper fácil de leer. Está hecho para eso. Sí, y es interesante. Es como de bolsillo. Esa es la idea. Es la idea porque lo otro ya, a mi juicio, he escrito varios libros. Pero hoy día se necesita la difusión, ¿no? Pero también entregando ciertas hipótesis que en estos 3 años se han ido desgraciadamente comprobando. El escenario, los distintos escenarios que se prevén. Sí. Bueno, y vamos a la primera pregunta. Obviamente tengo que mencionar lo que está ocurriendo en Ucrania en las últimas semanas, la invasión o la guerra también, como le dicen. Y al parecer esta invasión que Rusia ha hecho en Ucrania va a afectar al suministro de gas para los países europeos. Entonces se está hablando de eso, de qué va a pasar con los combustibles fósiles, con el petróleo y el gas. Por otro lado, los precios del gas y del petróleo han escalado mucho en las últimas semanas. Me parece que el barril de petróleo ya vale más de $100. 113 dólares hoy día. Sí. Yo no tengo muchos conocimientos de eso, pero... 350%. Y el gas 70%. Sí. En estos 4 días. Están al alza. Todo esto claramente lleva a un aumento de los precios de los combustibles, de otros bienes, aumentan los precios de los combustibles que necesitamos para los autos, de las gasolinas, y va a terminar afectando nuestra economía también. Me imagino que va a terminar afectándonos a nosotros de cierta forma. Y quería preguntarle si tiene usted alguna idea de cuál es la razón o las múltiples razones detrás del aumento de los precios del petróleo y del gas. Yo hoy día escribí un artículo que sale en Poder y Liderazgo que se llama Cuando se acaba el petróleo, cuando el petróleo se termina.
Y lo que sostengo allí, que es la crisis energética la que produce las guerras y no la guerra la que produce crisis energética. Los economistas tradicionales, los políticos tradicionales, van a echarle la culpa a la guerra, el 1 o 2% que va a subir el PIB, ¿cierto? O sea, la inflación. Sí. Pero en realidad no es así. Desde el 2008, que se produce el colapso, se llama peak oil, del petróleo barato. Y por lo tanto, ya ese petróleo barato que favoreció la globalización, ya no existe, no está más. Entonces fue reemplazado por el shale gas, que es el fracking, que es un fraccionamiento de ciertas rocas que entonces se liberan las burbujas y se capta eso y en forma de petróleo. Eso fue hecho una industria enorme, con muchas pérdidas, por lo tanto fue hecho como una salvación, entre comillas, pero ese método también se termina. Y por lo tanto la Agencia Internacional de Energía tuvo que reconocer el año pasado, en su informe, la Agencia Internacional de Energía es la voz oficial de la energía, de que estaban en un proceso de colapso, o sea, no de colapso, porque esa es la palabra, de peak oil, es decir, que la producción no alcanza para el consumo. Es decir, lo que se produce y se descubre es menor que lo que se consume. Entonces, hay un declinamiento de eso y eso provoca este reordenamiento que Alain Turiel dice que se está pasando de la globalización a la relocalización. Y lo que hace Putin es que Rusia es un estado petroestado, vive en gran porcentaje del petróleo, es el segundo o tercer productor mundial de petróleo, es el primero de gas, en fin, el carbón es su base económica, commodity. Y por lo tanto lo que está haciendo Putin es gestionar el término de la energía fósil. Es decir, retomar la producción y el stock y gestionarlo de otra manera. Y Ucrania es un lugar que es fuente de producción de energía también, pero sobre todo de cereales. Y la agricultura industrial vive de los fertilizantes, subproductos del petróleo. Por lo tanto, cuando se terminan los fertilizantes, van a subir, como está subiendo ya, el trigo, el maíz, todo, porque se produce en forma industrial. No sé si me entiendes tú, no es la agroecología, no, son grandes extensiones donde se usan máquinas que movidas todas por petróleo, que van haciendo las distintas funciones de la agricultura. Por lo tanto, lo que está haciendo Rusia es controlar, por un lado, la infraestructura de gas, porque pasa por el gas que pasa por Europa, 70% pasa por Ucrania, ya sea directamente de la Rusia, o viene de otros lugares, en Noruega y otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que está ocurriendo, muy raro. El gas sigue fluyendo a Europa, todos callados. Alemania calladito, porque sigue recibiendo gas ruso que pasa por Ucrania. Entonces, si están en guerra, deberían cortarse. Si el enemigo le vaya a cortar, no está. Entonces, ¿qué es lo que es? La parte económica es la que de alguna manera está entregando, porque son divisas que le entran al Estado ruso. No sé si me entiendes tú, pero si pasan por Ucrania y si están vigentes y han producido más en este periodo, entonces es muy raro, muy raro. Es una relocalización que está ocurriendo y en esa Europa tiene dos posibilidades: o vuelve a utilizar las energías fósiles, el carbón,
el gas y el petróleo que queda, o se pega un salto enorme a la energía renovable, incorporando a la ciudadanía en la producción de ella, cosa que no lo creo que lo hagan, porque la energía renovable está siendo controlada por los grandes monopolios de la energía. Entonces no quieren que la ciudadanía descentralice. Es lo que pasa aquí en Chile. Claro. ¿Cierto? Entonces, en ese aspecto están ante un dilema, y ya la ministra de Medio Ambiente, la canciller alemana, una verde, dijo que Rusia con esta guerra está obligando a utilizar de nuevo el carbón, que lo reafirmó el primer ministro italiano. Es decir, es una situación real, y yo creo que acá, para saltarme, el Boris va a tener que echarle mano al carbón, aunque su programa diga que no. Vamos a ver qué pasa con eso. Cóbrenme la palabra, porque en el fondo debería salir, hay un plan para salir. Ayer estuve hablando con un parlamentario, aprobaron la salida del 2025 el Parlamento, la Cámara de Diputados. Ahí se tenía que cerrar todas las centrales de carbón, 2025. Sí. O sea, quedan 3 años. 3 años más. El Senado, que es una cuestión que ustedes saben, es un obstáculo a mi juicio. El Senado, todo se frena ahí. Está pensando, tiene para el 2040. Entonces yo no sé si se va a llegar a algún acuerdo para que la matriz energética chilena tipo 2030 pueda llegar. Eso sería un acuerdo. Pero ojo, hoy día es impensable a mi juicio, desde el punto de vista técnico, no político. Es impensable que se cierren las centrales térmicas, porque Chile solamente tiene petróleo para 17 días. O sea, cualquier problema que pasa con el barquito que viene para acá, nos quedamos sin petróleo después de 2 semanas. Y entonces la reserva estratégica, dicen, el carbón, y claro que nuestro carbón es de Colombia. En general. Así que yo le doy, es así, es decir, la guerra es producto de la crisis energética y no la crisis energética producto de la guerra, porque los indicadores de subida de precio, de aumento de los ppm, o sea, de las partículas por millón, todo eso venía al alza antes de la guerra. Y la gente que está trabajando en estos temas sabía que ya el incumplimiento era muy grande. Por ejemplo, la propia Agencia Internacional de Energía descubrió que los países no están declarando el 70% del metano. Del que emiten. 70% no es menos. Es decir, entonces, y el metano es un gas de efecto invernadero más potente que más el potente, CO2. aunque de menos duración. Sí. Pero 70%, y que la propia Agencia Internacional de Energía lo diga, porque es como para no tener mucha confianza en las cifras que se están entregando. Y a pesar de todo eso que usted dice, igual yo pienso que esta volatilidad de los precios, o sea, que suben y al parecer también bajan muchas veces de los combustibles fósiles, es como un impulso más para que las personas se hagan la transición hacia las energías renovables, que en este caso serían más confiables. Depende, porque si la gente... Existe un concepto en energía que se llama la tasa energética de retorno, TER. Cuando se descubrió el petróleo hace 200 años atrás, se utilizó, tú invertías una unidad de energía y sacabas 100. 100 años después, ahora, la mitad, cuando tú invertías una unidad de energía, sale cae 37, porque el petróleo barato empezaba a terminarse. El 2000, tú invertías una unidad de energía, 2010, no tengo bien y sacáis tú un 17,7%. Es decir, que para el 2030 tú ibas a invertir una unidad de energía y ibas a sacar una unidad de energía. Sí. Era absurdo. Entonces, esa es la tal. Ahora bien, ese era el petróleo, que es la mejor energía que hay por una serie de cosas.
La energía renovable tiene una tasa de 1 a 2. O sea, tú inviertes una unidad de energía y sacáis 2. Uh-huh. Y si tenías un sistema, podéis sacar hasta 3. En colectivo, 3, 4. Pero estáis hablando de 1 a 4, mientras el otro era 1 a 100. Uh-huh. Por lo tanto, tendréis que llenar todo de energía, todos los de tablero, de paneles solares y todas esas cosas, sin cambiar el modo de vida. Porque el actual modelo a nadie le han dicho que tiene que arreglar nomás. No sé si me entendiste. Claro, la gente tú ves aquí Pucón cómo está lleno de autos, y todos venían en auto y por lo tanto el auto particular avanzó. Fíjate que en Noruega, donde el 65% de la población tiene hoy día auto eléctrico porque el Estado le dio plata, la energía del petróleo solo ha disminuido entre el 2013 y el 2020 en un 10%. Uh-huh. Es como esa inercia que usted decía. Inercia por un lado. Difícil de cambiarlo. O esto de tener separado, yo lo llamo el pensamiento lineal, tener separado como los temas ambientales de las condiciones sociales y económicas y todas las políticas que hay. Claro, todo está relacionado. Bueno, pero es que eso recién el informe hoy día, del último informe del IPCC lo empieza a ver, pero la gente, mira, la economía sigue en manos de los economistas, que no saben nada, son ignorantes desde el punto de vista de los clima y de la biodiversidad. Claro. Y toman decisiones sobre economía con el sentido común. Entonces, es una aberración. Sí, los economistas deberían tener clases de ecología básica. Como básico, ¿cierto? Sí. Y no tener una base que trascienda la energía, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Porque en la realidad está integrado, es un enfoque integrado. Es un análisis de un sistema, no es un análisis de un factor. No sé si me entiendes. Sí. Entonces aquí se ponen los gurús y el tipo dice, claro, mire, si esto pasa, vamos a subir un 5%, bla, bla, bla. Y después, nos equivocamos porque no consideramos esto. Y los economistas en estos 2 últimos años es puro excusa porque se equivocan. Bueno, voy a hacer la otra pregunta que le quería hacer. Que aparte de todos estos problemas del petróleo y el gas y el pic del petróleo que usted mencionó, también menciona en su libro que la humanidad ha rebasado los límites de la naturaleza. Sí. Y no sé si se refiere a lo mismo que vimos en el documental en Netflix, no sé si lo vio, que se llama Breaking Boundaries. Sí. Romper los límites, que era de varios científicos. Y ahí, de Edström en Suecia. Sí, Johan. Estuve con él, ¿Lo conoce? Lo ubico, estaba me invitaron los brasileños hace unos años a una reunión sobre justamente las distintas perspectivas que hay sobre la crisis climática y estaba... Claro, y ellos reconocen distintos límites. Creo que definen 9 límites planetarios que la humanidad puede rebasar o no rebasar y llevaría a la Tierra fuera de su equilibrio. Y dicen que ya superamos 4 de estos límites, que es respecto a la biodiversidad. Tengo una mala noticia, son 5. Son 5, me imagino. Y los otros, de hecho, estaban a punto de ser sobrepasados. El mes pasado científicamente se comprobó el rebasamiento de uno, ¿sí? Y yo tenía entendido, según el documental, que habíamos rebasado lo de biodiversidad, o sea, estamos perdiendo biodiversidad a un ritmo muy rápido. El cambio climático, que estamos llevándolo al límite también, o ya sobrepasamos el límite. Los cambios de uso de suelo, que se refieren a deforestación. Y el aumento de nutrientes, que es por los fertilizantes, me imagino. Fósforo y todas estas cosas. Fósforo y nitrógeno. Que es lo que estamos viviendo aquí en el lago Villarrica. Sí, exacto. Es lo que estamos viviendo en el lago Villarrica. Y al mismo tiempo, Chile es un ejemplo, por ejemplo, de sobreexplotación de recursos naturales y se conoce lo que es el sobregiro ecológico, que es cuando un país agota los recursos naturales que tenía para todo el resto del año. Y Chile es uno de los primeros en sobrepasar ese día, el 17 de mayo creo que fue, en Latinoamérica, en que agotamos todos nuestros recursos naturales. Es decir, a ver,
Te explico, claro, mejor para que los auditores entiendan. Se trata de que el 17 de mayo lo que hace es que lo que nos debería haber durado durante todo un año, lo estamos consumiendo en menos tiempo, por lo tanto estamos echando mano a algo que no se renueva, claro, que se achica. No estamos permitiendo que la Tierra vuelva a renovarse. Yo, en mi Instituto de Ecología Política me tocó que hizo la práctica el creador de la huella ecológica, Matis Fagenagel, y de ahí él es el que mide esta. Y yo escribí un libro, se llama Tu huella ecológica, que casualmente es bien chiquitito, porque es para bolsillo, y ya lo va en la octava vez, y ahora me pidieron otra vez, pero yo dije, no tengo tiempo como para renovarlo, pero es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este indicador que tú dices tiene toda la razón, porque mide la capacidad que tiene la Tierra de poder absorber el tema. Y ahí hay un tema complejo que nadie quiere hablar, la sobrepoblación humana. Sí, eso también le voy a hacer una pregunta sobre eso. Okay. Si quieres hablamos de ahí. De hecho, es la pregunta que viene ahora. No sé si quería decir algo más sobre los límites de la naturaleza. Dijo que dijo que se sobrepasó un quinto. Uno químico. No sé. Contaminación química podría ser. Sí, lo he escuchado. Claro. Ok. Le hago la pregunta sobre la sobrepoblación entonces, que yo creo que es un tema que no se habla lo suficiente. Tabú. Es como un tema tabú, me parece. Tabú. Y usted escribe en su blog, leí, que en tan solo 200 años la población humana se ha multiplicado por 8. O sea, es un crecimiento exponencial. Es como la hormiga. Sí, es como las hormigas. Y actualmente somos más de 7.000 millones de personas, y yo siempre escucho que se proyecta que para el 2050 vamos a ser 9.000 o 10.000 ahora, están diciendo, ¿cierto? Y para mí eso es una locura, esa cantidad de gente. Y me sorprendió que sí habla respecto a esto Humberto Maturana. Sí. Él dijo en sus libros, creo que en una charla, que una de las mayores amenazas a nuestra especie es el crecimiento exponencial de la población, y que es un agente de desarmonización de la biosfera. Sí. Así lo entiendo perfecto, porque yo, por ejemplo, al estudiar ecología tuve estudios de ecologías poblacionales, de cómo las poblaciones de distintas especies animales, claro, suben y bajan y se mantienen en un equilibrio. Y el humano como especie animal, habitante de este planeta, sobrepasó todo en ese sentido. O sea, claramente hay una desarmonización, un desequilibrio. Ahora bien, yo creo en eso, que hay una superpoblación. Ahora, lo que pasa es que la superpoblación se tiene que ver con el consumo junto. Porque no es lo mismo un americano que vive y consume en Estados Unidos que una persona de Bangladesh, claro, que consume en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 1% de la población del planeta contamina el 49% del total de la contaminación. Por lo tanto, ahí hay un factor que se llama equidad o inequidad, según como lo vea, que no se va a poder solucionar el tema ambiental si es que no se toma la inequidad, se soluciona la inequidad, y eso está claro. Y por lo tanto, la población misma, que yo creo que el planeta no alcanza, aunque sí, si todos nos volvemos vegetarianos, si todos dejamos de comer carne, si todos dejamos de hacer una serie de cosas, alcanza como para sobrevivir. Y poder crear una nueva, yo llamo una nueva civilización. Alcanza. Alcanza para eso. Pero no para mantener el actual modelo de consumo que tiene la sociedad. Es decir, soy radical en ese aspecto. Estupideces como la moda sustentable, porque es una estupidez. Porque ya la moda no debería existir. Yo no estoy diciendo que la gente no se vista y se vistan bonitas las mujeres, me encanta. Pero otra cosa es la moda sustentable. Es decir, la moda es una cosa que se pone de moda un tiempo y se quiere hacer sustentable,
cuando en sí contradictorio. Es como hablar de la minería sustentable. Es un producto que no se renueva. En el caso de ustedes ven, y hay muy poca prensa, están todos preocupados de lo que pasa en Ucrania, y con razón, pero, por ejemplo, todo eso, rumas y rumas de vestido y todo que hay ahí en Antofagasta, yo creo. Sí. En el desierto, es espantoso, o sea, me da vergüenza. Rumas y rumas, cerro. Por lo tanto, en ese aspecto, el tema es de que no se puede ver el problema de la población si no es asociado a la estructura de consumo que tiene la sociedad. Sí, van unidos, son ambos temas. No sé, yo no lo separo, porque indudablemente la carga es muy distinta. En Bangladesh te aseguro que... No, ya no te puedo asegurar nada. Todo cambia. Pero en Bangladesh es probable de que los pañales se puedan volver a utilizar. Aquí no, aquí son en plástico y se botan a la basura. Claro. Entre comillas. Y la ropa estaba pensada de esa manera, era como un empaquetado, era... ¿Sí? La usas por un tiempo, una temporada, una microtemporada, y Esos después la tiras a la basura. La moda fashion, que dentro de la moda sustentable, bueno, yo creo que, claro, para salvar la industria estarían dispuestos a terminar con esa aberración, pero no terminar con una moda sustentable. No sé si me entendí tú. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? La población es muy grande, estamos sobrepasados, pero un 1% del ser humano consume y produce el 49% de la contaminación del... Claro, no hay un ser humano igual a otro. Hay algunos que son mucho más, ¿cómo se dice? Tienen un impacto mucho más grande que otros. Pero respecto a la sobrepoblación mundial, ¿cree que vamos a tener que llegar a un punto de políticas para controlar la población? Yo ¿O creo algo así? Yo creo que sí. Yo creo que... Lo que pasa es que yo veo, y en mi libro aparecen las 3 etapas del colapso. Entramos a la era de la escasez. Y después viene la sobrevivencia y el renacer de la sociedad. Esos son como los 3 momentos que yo veo. Entonces, si nosotros aprendemos a sobrevivir, o sea, empezamos a manejarnos con recursos escasos, vamos a poder sobrevivir preparándonos, y de ahí vamos a poder renacer en nuevas relaciones. Esa es mi utopía. Esa es mi utopía. O sea, yo no creo en que lo que se va a terminar es la vida en el planeta. Ni siquiera con un ataque nuclear. Chernobyl lo demostró, eso podemos conversarlo. Sí. Pero en el sentido de que estamos en una era de escasez, esa es definitiva. No es por la pandemia, no es por la guerra, la escasez es porque no se puede ver la energía sin considerar los metales y todos los cuales se produce. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio ha subido, pero loco. Pero el aluminio necesita mucha energía. No sé si me entiendes tú. Entonces, es una crisis que va acompañada, y por lo tanto, en ese aspecto, acompañada la energía de los metales, la escasez es sistémica. ¿Y por qué? Porque si no hay fertilizante, entonces el rendimiento del trigo es menor. Acuérdense que Ucrania era el granero del mundo, después lo tenía Argentina y todo, pero de todas maneras es el granero de Europa ahora. Toda la comida, propiamente el trigo y la avena y todas estas cosas venían del maíz para los animales, venían de Ucrania. Esa grande. Por lo tanto, lo europeo no solo es por derechos humanos, no es solo por esto que están ahí, porque quieren en el fondo construirse un espacio en el cual la comida y la energía puedan tenerla un poco más controlada. Sí, leí eso, que habían muchos países que dependían de Ucrania para alimentarse y que iban a aumentar los precios de los alimentos. Sí, por la guerra. Pero esos precios de alimentos ya vienen subiendo. Si ustedes hace rato que viene subiendo, y que ahora encuentran los economistas y la élite política clásica un argumento como para decir se trata de un tema extraordinario.
en este caso, por ejemplo, la pandemia, ahora la guerra, son casos extraordinarios que una vez que se solucionen vamos a poder retomar el tema. Eso no es verdad. Esa es una de las mentiras más grandes que hay, porque en el fondo entramos en un periodo de convulsión, de escasez, porque llegamos a los límites del planeta. Se está produciendo más allá de lo que el planeta puede retribuir. Me da la impresión de que durante la época de mi mamá, por ejemplo, ella nació en los 50. ¿Quién es la mía? Sí, nació en el año 50, 60, 70, 80. Sí. Todos esos eran los años de la abundancia, del consumo. Viaja donde quieras, pasa tus vacaciones en Tahití, vuelve, cómprate una casa, cómprate 5 autos. Y yo nací en los 90 y yo veía eso como si todo fuera perfecto, ¿no? Podemos hacerlo todo, podemos llegar a la luna, volver. Y eso era falso, me parece, era como una ilusión. Era, claro, una ilusión, era un modo de vida que no se sostiene, no se sustenta. Claro. Porque yo pertenezco a esa generación. Sí. Y esa generación nos permitió no solo eso, sino educar a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, todos son doctorados, claro. Llegar a todo lo máximo. Pero resulta de que ese era un grupito chico, ¿ya? Y segundo, somos los hijos después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, crecimiento. Sí. Por eso que a Boric le cuesta tanto, porque depende de una élite que ya es vieja. No solo la Corte Suprema, sino los políticos y todos tratando de agarrarse porque no quieren soltar el poder. Y más que un gobierno de izquierda, el de Boric es un cambio de generación. No sé si me entiendes tú. O sea, sí, de eso se trata. Es un cambio generacional. Sí. Y en esa, pero ese cambio generacional no creo que traiga grandes cambios sociales y políticos. Porque una cosa es lo que tú puedes plantear, pero si no tienes a la élite que gobierne el planeta, y lo hemos visto ahora, yo sí quiero seguir seguía minuto a minuto la guerra, porque tengo miedo a que se transforme en nuclear. Pero en este momento los medios de comunicación pasaron de la información a la propaganda. Todo. Entonces, está todo controlado, entonces da una rabia porque uno ya sabe todo lo que van a decir, ya no están verificando la segunda fuente, normalmente una noticia. Sí. Entonces, yo no quiero nada yo considero que Putin es un autoritario, autocrático, populista y de derecha. O sea, no tengo nada con él. ¿Me entendés tú? Porque la gente cree que es comunista todavía. Es mentira. Sí. Eso está con todo lo rodeado, con los tipos, con todo una élite. Pero esa élite no quiere soltar el planeta, y esa no es solo la élite socialdemócrata, toda esa élite no quiere. Y evidentemente ya la gobernanza no se la pudo ni con la pandemia, ni se la pudo con esta situación. Claro, se están enfrentando a que tienen que soltar el poder, tienen que entregarlo. Y eso es una crisis también. Y bueno, ahora quería pasar a la pregunta, según yo, más importante, que es relacionada con el título del libro, es Colapso. Sí. Y hay una razón de por qué se llama colapso. Y colapso es una palabra bien fuerte. Sí. Y claro, me imagino que, haciendo un contexto, estamos viviendo una crisis climática, el cambio climático, estamos sobrepasando los límites de la naturaleza. Se sabe sobrepoblación, tenemos una crisis de gobernabilidad, tenemos una crisis de todo. El antropoceno se le llama, ¿cierto? Porque las actividades humanas están provocando cambios biológicos y geofísicos, se dice, a escala mundial, a escala planetaria. Y el cambio climático es enormemente serio, lo sepa la gente o no lo sepa, es un problema demasiado serio, y ya salió el lunes la segunda parte del 6º informe del IPCC, que confirma todo esto y que dice que, creo que el secretario general de la ONU, el Antonio Guterres, dice que es un atlas del sufrimiento humano. Sí. Esa es la magnitud del problema. Y usted dice en su libro que vamos a alcanzar o estamos alcanzando un punto de no retorno. Sí.
incluso da un año, creo que dice más o menos como el 2030 se alcanza. ¿Y qué significa eso, el punto de no retorno? ¿Qué quiere decir con eso? Y con colapso. Bueno, primero, yo creo que nos sirve el análisis de ver la guerra aislado de la crisis de energía, aislado de la población, de los refugiados, no sirve. Lo que estamos viviendo es una crisis de la civilización, de cómo los seres humanos nos organizamos. ¿Eso ha ocurrido muchas veces? Ha ocurrido muchas veces. Más de 80 civilizaciones han terminado por temas ecológicos. ¿Y por qué no nosotros? Claro. La civilización significa cómo nos articulamos. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día. Y por lo tanto hay un sector que se resiste, dice, no, si estamos súper bien, hay que corregir, hay que hacer más justicia, más esto, pero la comida está rica, entonces nos tienen que invitar a nosotros, porque hasta ahora han invitado muy pocos comensales y ahora lo que hay es que todos vengan a comer. Lo que no saben los que están afuera es que ya los comensales que estaban se comieron la comida. Entonces no quedan los puros desechos. Ya quedan los vasos semivacíos, no hay posibilidad. Entonces, en ese aspecto, yo creo que ¿cuándo entró en crisis esta civilización? Esta civilización, pues, tómalo como una nave, tómalo como un avión, cuando se le acabó la energía, petróleo. El petróleo. Primero se acaba el petróleo barato, el que permitió esa abundancia, esa globalización. Eso fue el 2008. 2015 viene el shale gas y todo ese tiempo fue suplido, pero empieza también a agotarse el shale gas. El 2020 ya se terminan todas las formas de petróleo. Y por lo tanto ya estamos en un periodo de declinamiento grande y este avión puede tener toda la comodidad de dentro del mundo, pero se va para abajo. Se va para abajo, no tiene dónde aterrizar. Acuérdate que un Boeing no puede aterrizar en cualquier parte. Tiene que aterrizar en 2 o 3 aeropuertos muy definidos. ¿Cierto? Es lo que le pasa a los ucranianos. No es llegar y llevar un avión, porque dicen que si están todos los aeropuertos tomados, no podía aterrizar un jet en un aeródromo. Entonces, en ese esquema, la civilización es la que colapsó. Y el clima, que es el que lo cambia todo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ya nada se va a poder separar del clima, de la crisis climática. Nada. Cualquier cosa que hablemos va a terminar dentro de esa... va a estar vinculado. Y eso lo dice el IPCC. Claro. Actualmente, en el último informe. Dice que ya no se puede separar. Entonces, si tú me decís, bueno, mira, claro, los incendios. Bueno, el polche, tenés que estudiar bien el polche si provoca o no incendio. No sé si lo ven. Entonces, va a haber que estudiar esa cuestión y ver, bueno, qué se hace en ese periodo. El polche está cada vez más intenso en algunas veces. Sí, es el viento que viene del este, ¿cierto? Sí. Imagínate que a alguien se le ocurra prenderle fosforito. Que sí, los incendios, el 90% siempre han sido provocados por el ser humano. Sí. No ahora nomás. Yo conozco casos de la CGE, donde hay gerentes que están juzgados y están en incendios de Valparaíso y de Maule, esos grandes, que fueron culpables y están por la justicia. Son las empresas, no solo los que llaman terroristas. No sé si el concepto de incendio es un concepto mucho más amplio. Es una fórmula en la cual los seres humanos de alguna manera todavía no se sienten concernidos por la protección de la naturaleza. Sí. Porque si se protege la naturaleza y todo, entonces... Pero ahora lo que está pasando, perdona, es que están habiendo tormentas eléctricas y en California los últimos incendios han sido provocados por rayos. También, claro. Crecientemente. Por ejemplo, bueno, ahora en Australia ocurren bastantes eventos extremos. Mi hermano está en Queensland, en el oeste, de Australia. Y habían unas inundaciones horrorosas y él nos mostraba videos al frente de su casa. Sí. Andaban personas en la calle en kayak, sí, kayak, por las inundaciones. Sí.
Sí. Entonces afecta a todas las partes, todos los rincones de la Tierra de distintas maneras. De todas maneras, lo único que hay unos que están mejor preparados que otros. Sí. Su hermano anda en kayak, que hay algunos otros que no pueden andar en kayak. Claro. Y, bueno, usted mencionó la era de la escasez, que después de ese colapso viene un periodo de escasez. Sí, es el que estamos viviendo ahora. Sí. Pero igual uno no lo nota mucho, porque yo no lo noto mucho. Las personas, si uno les dice todo colapsó, me imagino que la gente no lo cree porque todo se ve igual que siempre. O sea, los malls están abriendo, uno viaja en auto todavía. Porque todavía no tienen el modelo como para decir a la gente, oye, este es el reemplazo. Y esta es una humanidad que se está suicidando. Es decir, existe un concepto que se está ocupando mucho, que es una especie de ecocidio. Entonces, yo ahí pienso, a diferencia de lo que pensaba antes, y me dediqué muchos años, recuérdate que yo me dediqué al tema ambiental, pienso de que la gente no va a cambiar porque es un acto voluntario no creer. No es un acto involuntario. No sé si me entendís lo que te digo yo. Claro, la gente en el fondo lo sabe, pero no lo quiere ver. No lo quiere asumir, porque es muy terrible. Y yo lo veo incluso en mi familia. Sí, yo también en mi familia lo veo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que estoy perdiendo la fe en que por la educación ambiental, que es una de las cosas que ustedes están haciendo, se pueda cambiar la conducta de los seres humanos. Los seres humanos van a cambiar cuando el producto no existe. No, abres la botella, la llave del agua y no sale el agua. Cuando no salga el agua. Sí. Cuando se corta la luz, ¿no? Ahora estamos grabando, estamos cortando la luz y recién ahí van a decir, oye, pero esto está seguido. Aquí en Pucón se ha cortado. ¿Cuántas veces la luz sí. por sobreconsumo? Porque la gente dice, yo lo voy a arreglar trayéndome un climatizador. Y lo mete en la casa, el climatizador. Pero si todos hacen lo mismo, se calienta la red y chao. Entonces se están haciéndole eso a ellos mismos. ¿Vio la película de Netflix Don't Look Up? Sí. Sí, que es como una metáfora del cambio climático. Dicen que viene un asteroide a la Tierra y es claro, los datos son clarísimos, los científicos lo dicen y simplemente no les creen. Todo como que se complica. Es como que lo agarran como una posición política, los políticos dicen que no, que sí, las redes sociales. O al último término, se trata de lucrar. Acuérdate, mira, y optaron por una solución que falló, porque se creó la tecnología. Ese es como Elon Musk, hoy día, que es el gurú de todas las cuestiones, y de repente, le falló. Y claro, perdieron la única oportunidad que tenían de haberlos desviado. Sí. No sé si me entiendes, por hacer negocio. Yo creo que en general la especie humana no va, ¿cómo se llama? No va a reaccionar a tiempo. Pero hay una cosa positiva. La esperanza activa, que ya hablo en el libro. Supongo que vaya a llegar allí. En política, tú cuando en democracia existe la mayoría, 50 más 1. Suponte que el nuevo presidente sacó 50 más 1 y es presidente. El otro sacó 49,9 y no es presidente. La mayoría de la gente dirimió en un acto donde todos pudieron participar, ¿cierto? Ya esa es la democracia formal, la democracia. Pero esa democracia no te dice mucho de cambios de actitud de la gente frente a la crisis climática. No sé si me entendí. Y por lo tanto, si nosotros cambiamos los autos a diésel por auto eléctrico, estamos terminando con la energía fósil, pero resulta que no terminamos con la congestión. Y cuando tú analizas hoy día todo lo que está pasando en las ciudades, todas, estaba escuchando hoy día en la mañana, Antofagasta, todo, están todas rebasadas. Porque el auto no es el mejor vehículo para llegar al trabajo.
Pero entonces los ambientalistas, nos digo de última hora, la gente que ve que tiene que hacer algo por ¿cómo se llama? Por salvar el planeta, no cachan de que en el fondo hay un problema de estilo de vida, de modo de vida, que no puede ser. O sea, si nosotros queremos salvar los autos no pueden ser, porque esos requieren batería, esas baterías salen del litio, el litio vamos a ocuparlo un tiempo, porque es como el salitre natural, y chao, se va a ir el litio y todo el norte va a quedar sin esos salares, sin ninguna, y los pueblos indígenas todos sacrificados. No sé si me entiende. Entonces ahí hay un problema de fondo de que la esperanza activa debe centrarse en cosas que permitan a la gente sobrevivir, más que vivir en la sociedad de consumo, ¿no? O sea, simplificando la vida se puede lograr el decrecer desde el punto de vista de los indicadores. Por ejemplo, si tú utilizas este suéter de tener 10 años, 15 años, no me acuerdo cuánto. Entonces no tengo para qué copiarlo. Si me queda bien, entonces, chao, pues. No se cambia nomás, pues. Y bueno, y cuando tenga que comprarme uno, ahí voy a ver que sea térmico, qué sé yo, que sea todas las cuestiones. Pero por moda, de que ahora viene el color azul en vez del negro, chao. Claro. ¿Entendí? Entonces ahí hay un problema de fondo, y yo creo que mientras no se cambie la estructura de la sociedad de consumo, todo lo que se diga de mejorar el medio ambiente no lo tomo muy en serio, muy en cuenta. Bueno, le quería también preguntar sobre otro aspecto y cómo nos afecta todo esto emocionalmente, que hay un nuevo término que se llama ecoansiedad. Sí, yo escribí un artículo hace 2 años atrás. Sí, ¿Tú ¿la lo leí? conoces? No, me parece que no lo leí. Métete en mi sitio web, Ya. www.manuelbaquedano.cl, y ahí vaya a ver eco, no sé si es con C o con angustia. Claro, puede ser cualquiera de los dos, que lo han definido como la sensación de miedo, de aprensión, de incertidumbre que uno siente por estos impactos del cambio climático y de la destrucción ambiental. A eso yo le agregaría la tristeza, no solo el miedo. Yo siempre sentí una gran tristeza cuando veo la destrucción del medio ambiente. Sí. Y me imagino que usted también ha sentido algo de eso, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué crees tú que me vine para acá? Claro. Me vine para estar cerca de los bosques, para estar cerca de esas tristezas, que salga por algún lado. Remando en mi kayak, paseando por los bosques, o sea, acercarme a la naturaleza. Claro que con eso me alejé de mis seres queridos, mi hijo y todo, que quedaron mucho en Santiago. Pero se están empezando a venir, se están preparando a venir. Porque en el fondo tiene un tema existencial. El tema de fondo es que antes las necesidades existenciales eran propias, eran individuales. Y hoy día no hay una ideología, ni izquierda ni derecha, ¿no?, que les dé un sentido, por ejemplo, más que la sobrevivencia, por ejemplo, en algunos casos, un sentido a la sociedad. Esos que dicen que la libertad humana, la libertad humana, entonces claro, la libertad humana, pero la libertad humana termina cuando comienza la libertad del otro. Y por lo tanto, si tú vivís en comunidad, no podés hacer lo que querís, ¿cierto? Porque estás viviendo en una comunidad. Y bueno, y si querías hacer lo que querís, ándate a una isla, no sé, a donde no moleste la gente, pero acá hay que crear convivencia, ¿cierto? En comunidad y toda esta cosa. Entonces la ecoangustia, yo creo que viene con esta falta de sentido. Sí. Y es una necesidad existencial. Claro. Manfred Mangneff, yo fui su jefe de campaña cuando fue candidato. Manfred Mangneff distingue entre las necesidades y las satisfactorias de las necesidades. Y las necesidades humanas son muy pocas.
son muy pocas. Son 5, 6, amor. Pero los satisfactores, es decir, cómo esa necesidad se satisface, esas son infinitas hoy día. Cuando podrían ser menos. No sé si me entiendes, y entonces tener un sentido. Entonces, ¿qué es lo que está en crisis? Es el mundo de los satisfactores. Y la gente se reconocía porque se compraba un auto, porque hacía una cuestión, se ponía un vestido o una chaqueta, pero eso cada vez tiene de menos valor. ¿Por qué? Porque todo es cada vez más obsoleto, puede durarle un día la moda, porque ya después ya no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese sentido se sienten vacíos. Y yo creo que no hay ninguna posibilidad de que la angustia va a seguir aumentando. Especialmente los más jóvenes. Sí, son las nuevas generaciones, porque si tú me pudieras decir cuál es tu futuro, no, es una incertidumbre total. Entonces, en ese aspecto, la ecoangustia es un elemento, yo creo que consustancial a la crisis que estamos viviendo, a la crisis no solo climática, sino a la crisis de sentido global, de vivencia en este planeta. Y ese miedo que uno siente, a veces a la gente me imagino que lo paraliza, no saben qué hacer o se quieren quedar acostados en la cama y no salir todo el día, pero también puede ser como un motor para llevar a cabo los cambios que son necesarios, ¿no? Para impulsarlos. Mira, yo lo que pienso es que todo lo que tú dices produce efectos de paralización, de negación. No, si no es tan mala la situación como tú la pintas. Y después cuando se dan los hechos, no te lo reconoces, sino que, bueno, así será. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese aspecto? Tú tienes que trabajar sobre el concepto de que no va a haber reconocimiento. Aquí no va a haber este es el gurú que nos habló de que el mundo se acaba, por decirte algo. Sí. Putin lo puede terminar haciendo, apretando el botón. Pero en ese aspecto yo creo que la esperanza activa es una esperanza que primero reconoce que colapsó y por lo tanto reconoce el problema, porque el Titanic no se reconocía que se iba a hundir. Entonces mucha gente ahí en el Titanic seguía funcionando y toda la cuestión, porque esto no se hunde. Claro, había chocado ya y la gente no lo reconocía todavía. No. Entonces, ¿cuándo se dieron cuenta? Cuando le dijeron a los botes, vaya, y los botes estaban reservados para la primera clase. Son los cohetes que le están preparando a Elon Musk para llegar hacia un grupo selectivo de la sociedad para afuera. Y que lo veo en el libro, cómo se está gestando eso que se llama sálvese quien pueda. Y por lo tanto, en ese aspecto, yo creo que no es una necesidad existencial. Entramos a una necesidad existencial que puede significar un alivio. ¿Por qué? En mi caso, yo soy budista. Y uno puede simplificar la vida y la hace cada vez más simple, y por lo tanto tiene un sentido. Entonces se pueden reemplazar las necesidades materiales por necesidades espirituales. Y si tú llevas una vida con una nueva combinación de necesidades básicas cubiertas, y tienes tiempo para desarrollar la espiritualidad y todas las cosas, es probable entonces que tú se pueda construir un modo de vida que sea menos material. Menos material, no digo que inmaterial, menos material. Que el auto haya que cambiarlo, la camioneta cada 15 años y no todos los años, por decirte algo. Que haya que comer carne cada 15 días cuando querés comerte una cazuela, pero si no eres vegetariano, pero no todos los días, qué sé yo, o sea, un sentido, buscarle un sentido. Y yo creo que eso es lo que permite la esperanza activa, o sea, prácticas que puedan tener la capacidad de viralizarse en una sociedad que está hambrienta de que le encuentren un sentido. Bueno, estamos pasando a
a temas más concretos de qué podemos hacer nosotros. Pero antes de eso, creo que leí en su libro que usted no cree realmente que los acuerdos internacionales van a lograr detener esta crisis, ¿cierto? Bueno, pero si ahora lo dice el IPCC. Sí, no lo dice solo usted, lo están diciendo científicos. Lo dije el 2015, 2017 lo escribí, ahí está escrito. Entonces, bueno, perdone, pero hay que ser valiente, porque muchos de los que me querían me dijeron, no, Manuel, te estás poniendo muy extremo tu pensamiento y toda la cuestión, y aguantar esa etapa es como cruzar el desierto. Recién ahora sí tenés razón, pero te lo dicen medio callado, tenés razón lo que está pasando, qué sé yo, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto no es fácil. No es fácil. ¿Tu pregunta? Claro que eso que usted decía, que no cree realmente que el Acuerdo de París va a ser exitoso. No. Que, por ejemplo, en concreto decía el Acuerdo de París que teníamos que lograr reducir las emisiones en un 45% para el 2030. Quedan 8 años para eso. Están aumentándola. Sí, cada año siguen aumentándola, no disminuir. Sí. Este año están aumentando en un 2,1%. Y el metano va a crecer en un 5%, según la Agencia Internacional de Energía. O sea, los indicadores no indican que se está disminuyendo, sino que se está aumentando. Sí. Entonces, saca tus conclusiones. Claro, y los mismos dicen, según las promesas y los compromisos de los países, estamos encaminados a un aumento de las temperaturas de 2,4 grados Celsius, creo. Sí. Esos son los compromisos. Es lo mismo que yo digo, yo este año no voy a comer dulce, pero es un compromiso, no es nada. ¿Por qué? Porque el protocolo que se negoció, del cual es la culminación del Acuerdo de París, el protocolo que se negoció de la Cumbre de la Tierra en 1992, es voluntario, no es obligatorio. Y esa es la diferencia que hay entre, por ejemplo, las políticas tendientes a disminuir los gases de efecto que destruyen la capa de ozono. Eso fue obligatorio. Se suprimieron todos los gases por ley internacional, todos los gases que destruían la capa de ozono. Y por lo tanto hubo una legislación internacional e incluso a mí me tocó justamente preparar a los organismos del Estado que se dedican a eso, a fiscalizar, porque eso fue internacional. Y tuvo éxito. ¿Cuál es el problema con las emisiones de CO2? Son voluntarias. Estados Unidos se puede salir, va a entrar. Trump va con muchas probabilidades de nuevo a ser presidente, lo va a sacar. Entonces, estamos hablando del segundo contaminador del mundo. Y como China y Rusia no tienen ningún interés en sacrificar los modos de vida de la gente para poder cumplir con las metas climáticas, tú vas a tener un escenario en que la cuestión va a ser cada vez peor. Y entonces vaya a tener que pensar en la tecnología, no sé, ponerte un chip aquí que te va a decir lo que tienes que hacer cuando llegues en un momento determinado. En fin, yo no estoy optimista para nada, no, para nada con respecto a los acuerdos internacionales. Yo creo que fracasaron. Fracasaron y fracasaron nomás. Sí, pero no hay voluntad de decir fracasaron. Y respecto a eso, Chile también ha asumido ciertos compromisos, ¿cierto? Que tiene que cerrar sus centrales termoeléctricas, como dijo, tienen que comenzar a impulsarla. Dicen que vamos a tener autos eléctricos. Yo lo había leído, ahora no recuerdo en qué año, decían 2040, que íbamos a movernos solo con autos eléctricos y distintas promesas. Y no cree tampoco que debido a que Boric salió presidente, tenemos como un mejor escenario futuro, porque él más encima nombró a Maísa Rojas, que es una cooperadora o fue autora de algunos informes del IPCC, y ella es climatóloga y ahora es ministra de Medio Ambiente. La conozco harto. Sí. Existen los científicos institucionales y los científicos que no son institucionales, o sea, que se le den a la ciencia. En el caso de que cuando tú aceptas ser ministro, tú tienes que aceptar un programa. Y cuando aceptas tú el programa, hay cosas que te gustan y que no te gustan, pero que tienes que cumplirlas.
Entonces, todo depende de qué es lo que, cómo cataloga o cómo, justamente tengo que escribir sobre ese tema, cómo se cataloga qué es lo que pasó. Y lo que yo creo que pasó fue un cambio generacional. ¿Ah? Cambio de generación, no un cambio ideológico. ¿Por qué? Porque el mundo se divide, en mi juicio, entre los que creen que hay que seguir creciendo, pero con sustentabilidad, verde, todo el show, y aquellos que dicen que no, ¿sabéis qué? Hemos pasado los límites de la naturaleza y por lo tanto tenemos que contraernos y tenemos que poner la actividad humana compatible con los límites de la naturaleza. Y eso significa decrecimiento, y ese crecimiento significa no que vaya a dejar de comer pan y todas esas cosas, sino que significa eliminar lo superfluo. Y la sociedad de consumo se basa en un 50%, 49% en cosas que no sirven para una necesidad, sino para posicionarte en distintas clases sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con respecto a tu generación? Que es la que tiene la esperanza y que se la jugó y que nosotros lo apoyamos para que ese cambio generacional ocurriera. ¿Qué es lo que pasa? Todavía es una civilización crecentista. Es decir, todavía piensa de que se puede seguir creciendo, pero con cuidado a la naturaleza, circularmente, qué sé yo, sustentablemente, verde, toda la cuestión, pero seguir creciendo, para no tocar la estructura del consumo, de la sociedad de consumo. ¿Me seguí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que yo creo, va a haber toda una generación que tiene la esperanza, pero que es probable que se frustre cuando vea que las políticas tienen que ser realismo. Es decir, ¿cómo se termina con el extractivismo? Si la sociedad chilena no está dispuesta a sacrificar su propio consumo. Y eso es mi duda. Entonces yo creo que se va a hacer positivo, es un cambio generacional, es positivo, se va a tratar de hacer esto que sea circular y toda esta cosa, sustentable, toda esta cosa, hacer el lenguaje, pero no sé si se va a poder encarnar en transformaciones estructurales. Esas pueden venir de la Convención Constitucional. Sí, yo tengo mi esperanza ahí. Sí. Yo tengo mi esperanza en la Convención Constitucional, no mucho en el gobierno de Boric. Que el gobierno de Boric se va a ver enfrentado a la realidad también. Ellos hay muchos poderes. Tú estás aceptando la regla del juego, ¿cierto? Claro. Y eso es un realismo político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La economía. Mario Marcel. Vamos a tener una inflación de un 10%. Acuérdate de mí. Y le van a echar la culpa a la guerra, toda la cuestión, al todo, pero en el fondo va a tener un 10%. Es harto. Porque se va a chupar todo lo que podían haber ahorrado la gente. Es decir, ¿por qué? Porque se necesita reformas estructurales. Con un parlamento a mitad tú vayas a poder sacar una impuesto a los súper ricos. O sea, yo soy escéptico. No digo que no vaya a ocurrir. Y ojalá que me equivoque. Lo único que quiero es equivocarme. No creo que tengo ego como para decir, oye, eso. Pero en el fondo estoy pensando en gente como ustedes, los cabros jóvenes que están ahí en los distintos lugares, que yo creo que en el fondo el gobierno de Boric va a poder hacer buenas medidas administrativas, pero no cambios estructurales. ¿Me seguí eso? Sí. O sea, firmar el acuerdo de Escazú, que es lo que queremos, listo, va a estar firmado. Pero no sé si el código de agua
va a cambiar lo suficiente como para que se devuelva a las comunidades, a toda la cosa. No sé si los pueblos indígenas van a decir la última palabra sobre proyectos que le su territorio. Veamos, ¿no? Bueno, yo igual estoy optimista en algunos aspectos. ¿Está bien? Sí. Yo creo que está bien. Es mi momento de quedarme callado. Ver qué pasa. Bueno, usted plantea una serie de soluciones, pero más desde lo local para enfrentar toda esta crisis. Usted dice que no confía completamente en los acuerdos internacionales para solucionar los problemas, sino que dice que los ciudadanos organizados deben impulsar los cambios desde abajo. Sí. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito más eso? ¿A qué se refiere con eso? Mira, primero tengo una teoría política que no es mía, una teoría política que es elementos de la ecología, los puntos de inflexión. Para cambiar el hábito de la gente, por ejemplo, que en Pucón ande la gente en bicicleta, según los estudios que se hicieron, se necesita un 3,5% que la población utilice. Por ejemplo, si somos 30.000, significa que 1.000 personas tienen que andar en bicicleta todos los días, todos los días en Pucón, y ahí se produce un punto de inflexión social. El 3,5% es un... ¿De dónde surgió? Del estudio de los movimientos que han hecho cambio en las sociedades, 300 movimientos del siglo pasado. 66%, los 2/3 se hicieron en forma pacífica, otros se hicieron por vía violenta, y se estudió cuántas eran las personas que participaban en esos grupos. Y se catalogó que eran muy pocos. Entonces el punto de inflexión que se calculó era 3,5%. Entonces, si tú haces algo, un 3,5% va. Y como yo creo en la viralidad, yo creo que hoy día los procesos sociales son virales. Si tiene éxito, se va a expandir. Por lo tanto, yo creo que me alejo un poquito de la teoría clásica de ciencia política de la democracia. Eso es para la democracia, llamémosle representativa, pero la democracia participativa se requiere mucho menos para producir cambios de tipo local, y eso local se respalda. El ejemplo medio ejemplo, pero de suprimir la bolsa plástica, eso ahora está en todo Chile, y se viralizó. Sí. Aunque se cambió un poco, pero se viralizó. ¿Y por qué? Porque este alcalde se fue a Argentina y vio como esto y dijo, esto es lo que hay que hacer aquí, y lo hizo. Entonces, yo creo en una democracia viral, para llamarle, ahora lo estoy, que es el número crítico, es 3,5%. Ojalá se viralicen las vías de bicicleta. Pero para eso hay que conseguir 1.000. Sí. Entonces, lo que hay que concentrarse en esos 1.000 y no en los 30.000. Ahí es medio controversial, porque ya en ese aspecto tú haces todas las políticas conducentes a crear esa masa crítica que produce el punto de inflexión del cambio de las conductas humanas. No sé si me entendí. Sí, un poco. Por ejemplo, yo tengo 70 años, ¿cierto? Y a lo mejor no me la puedo andar en bicicleta. Pues bueno, tengo una bicicleta eléctrica. ¿Sí? Yo tengo una eléctrica, Santiago. Y la bicicleta eléctrica en Holanda incorporó a toda la tercera edad. Entonces, bueno, traerá la bicicleta. Y te aseguro que la tercera edad va a andar con bicicleta eléctrica. Claro, a lo mejor los jóvenes van a decir, yo tengo una amiga que es ciclista, y me dice, no tiene gracia. Bueno, pero el tema es cómo movilizarse. Pues, si yo no me la puedo como para tener la misma fortaleza física que un joven de 20, 30 años, por lo menos entonces yo puedo usarla, y entonces la bicicleta eléctrica hay que utilizarla. No sé si me entendéis. Sí, a la tercera edad. Sí. Entonces, se puede ir creando. Por ejemplo, aquí en Pucón muchos restaurantes se tomaron la vía pública. ¿Te lo habéis visto tú? Sí. Bueno, entonces declaremos peatonal todo el centro. Sí, eso sería bacán, sería genial. Entonces
y ahí vaya a tener varios que van a estar con la idea, porque ya se entendieron el negocio, no sé si me entiendes tú. Y que hay que partir a lo mejor por 3 o 4 calles, sí, partamos por 2, 3 o 4 calles, pero eso cambia, porque entonces tú vienes a Pucón a un lugar agradable y no andar como loco ahí gastando media, 1 hora y 2 horas arriba de un auto para encontrar un estacionamiento que cae. Es un infierno estar horas buscando estacionamiento. Ese es el tipo de sociedad que somos ahora. El problema es que a Pucón ya es un turismo masivo. Sí. Gente que tiene plata, pero tiene poca cultura. Perdona que te lo diga. Sí, ¿no? Sí, el nivel de basura que había era impresionante. Un turismo muy... no de intereses especiales. El turismo que viene para acá está dándole a la espalda a la naturaleza. Quiere estar en el lago, quiere estar ahí en el casino, quiere estar dándose vuelta comiendo ahí, que lo vean, saludando. Nada más. Hay distintos tipos de turismo y ese es turismo destructivo. Ese es que está predominando en este momento. Sí. Yo lo vi mucho cuando vivía en Praga, en República Checa. Sí. Ese era turismo destructivo, que venían grupos gigantes de personas y a destruir todo prácticamente. Y japoneses, y chinos. Sí, de todas partes del mundo, eso no importaba. Eran rusos, ingleses, chinos, de todas partes. Sí, estamos en esa etapa. Bueno, y usted también menciona un concepto que es resiliencia ecosocial. Sí. ¿Y a qué se refiere con eso? Mira, ese es un concepto y tenemos un grupo de resiliencia ecosocial. La resiliencia es la resiliencia, como tú sabes, un concepto que viene de la biología, que la tomaron prestado los psicólogos, anterior a los psicólogos, porque parece como que la inventaron ellos. No, esto viene de la biología, y yo bien digo, y de la física también, ¿no? Por la capacidad de resiliencia. A mí me lo enseñaron en la universidad como física, el concepto de resiliencia. Es un concepto básico, que es la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse al entorno y a las situaciones adversas, ¿cierto? Eso es. Ecosocial significa que es un proceso que tú lo haces en la comunidad y no en forma individual. No tratando a un psicólogo que te viene y te hace varias sesiones y te dice, bueno, ahora tú podías empezar a hacer esto. No, este es un proceso de comunidad. Yo creo en la comunidad. Entonces, ecosocial significa que es en esa dimensión. Ecología, el tema, y social significa la convivencia en comunidad. Y entonces eso lleva a la creación de las burbujas, que son grupos de gente que se preparan para este cambio. Y ya tenemos dos burbujas importantes, una en Santiago y otra acá en el sur, y que nos preparamos para usar menos agua, en fin, comer comidas locales, en fin. Tener huertos y todo. Eso gente que se agrupa y hace esa cosa. Y a mí me hace mucho sentido porque recuerdo que en el terremoto del 2010, yo estaba en Santiago, fue una crisis, ¿sabes? Se cortó el agua, se cortó la electricidad y de repente en un día o en 2 días no había más comida en el supermercado. Y ahí yo me di cuenta y dije, pero qué vulnerables somos. Si no hay comida en el supermercado, si no tenemos luz, agua, no podemos vivir. Y ahí yo dije, pero tenemos que hacer algo, no puede ser que seamos tan dependientes de otro sistema que no podemos controlar y que de repente todo eso se acaba y bueno, morimos. Sí, entonces lo que usted plantea es como ser más independiente a todo eso, ¿cierto? Autónomo. Que no es autárquico. Los autárquicos son los que dicen, no queremos, yo me la puedo solo sin el mundo. Autónomo significa que tú estás en una comunidad, pero tienes, por ejemplo, yo tengo un refugio y tengo energía solar, por lo tanto no se me corta la energía, tengo alimento,
como para tranquilamente pasar a cultivarlo, no urgente. Tengo, qué sé yo, agua. O sea, tengo los elementos básicos como para poder seguir funcionando, ¿cierto? Entonces, y Pucón se puede eso, aún. Entonces, en ese aspecto hablo yo. Sí. Sí, y es bonito eso, me imagino plantando mis tomates, por ejemplo, y los intercambio con mi vecino que planta cebolla o papa. El próximo entrevista va a ser sobre la moneda local, la miel. Sí. Porque nosotros... La miel. creemos que ahora con la guerra se van a poner de moda las criptomonedas. Y yo creo que lo que hay que poner de moda es la miel, como nuevo patrón de un sistema económico nuevo. O sea, algo vivo, biología versus tecnología. Tiene sentido. Es para largo. Bueno, no lo vamos a desarrollar ahora. Bueno, y usted ya lo mencionó, que es necesario un cambio transformador de nuestros modos de vida y terminar con la sociedad de consumo, como lo dijo varias veces. Y también ha dicho que ya no podemos tener un sistema, el sistema capitalista que se basa en el crecimiento económico, sino que tenemos que tender hacia un decrecimiento. Y usted lo menciona varias veces. Ahora, China es un modelo socialista. O sea que yo creo que la característica de las sociedades industriales, ya sea capitalista o socialista, es que traspasaron ¿cómo se llama? Los límites de la naturaleza. Y entonces no es solo asociado a un modelo, en este caso el capitalismo, que es predominante y por lo tanto sí, pero también es asociado a toda sociedad que crea en el crecimiento indefinido. Claro. O sea, aunque su sistema de propiedad sea otro. No sé si me entiendes lo que te estoy diciendo. Sí, que va más allá del capitalismo. Es súper importante eso porque yo veo una cantidad de gente joven y todo eso que dice, no, si el agua se soluciona porque es un saqueo. Tienen razón, es un saqueo por el uso apropiado de gente, pero no es solo un tema de saqueo, es un tema también de sequía. No sé si me entendís tú. Sí. Entonces no se pueden desligar esas dos, no sé si me entendí. Sí. Y eso significa un cambio de paradigma. Lo otro es como agregar los temas ambientales a la explotación de los seres humanos. Entonces yo veo muchos que dicen, ahora los nuevos ecologistas de izquierda, sí, pero no me toqué el marxismo, ¿no? Porque es el que me da todos los sistemas de explotación y ahora yo lo que estoy incorporando es o los liberales igual. Y yo creo que esto supone la posibilidad de salvar al planeta, supone trascender estas dos ideologías. Sí. Que son, y ahí viene la ecología política. Bien. Bueno, y usted mencionó ahora el cambio de paradigma. Y me acuerdo que de eso habla harto Gastón Sublet. Sí, Gastón. No sé si en los mismos términos, pero él lo menciona mucho. Somos bien amigos. Sí. Sara y Gastón. Si tú ves alguna de las campañas, él se refiere a nosotros también y los nombres y todo, porque estuvimos trabajando. Sí, Gastón. Sí. Gastón es ¿Y Sara se refiere a Sara Larraín? Sí, Sara Larraín. Y bueno, también menciona el libro. Por eso que éramos amigos los tres con Gastón. Todos se conocen. Wow. Es una generación. Sí. Gastón, yo trabaja con Varela, con Pancho Varela. Es toda una generación. Y bueno, claro, perdón, diga. No. Y en ese libro que usted menciona, La Esperanza Activa, también van más allá y mencionan el cambio de conciencia. O sea, no es un cambio solo exterior, sino que interior de nosotros. De eso habló mucho Rod Walker también, al que entrevistamos. Y usted también menciona que es necesario un cambio de valores. Los valores que nos rigen actualmente son la ambición, la competitividad, la avaricia, y que tenemos que cambiar eso también. ¿Por otros valores? Yo soy, te he dicho que yo soy budista, y el principal enemigo que tienen los adversarios, los budistas, es el ego. Y yo lo he visto en este tiempo que me retiré, me vine para acá, que avanzo muchas veces
por ejemplo, hice una modificación, pero yo la hice en el Congreso, que todos la aprobaron, todo, sobre energía renovable, metering virtual, todos la aprobaron, pero yo nunca aparecí. ¿Por qué? Porque yo no necesito ese reconocimiento. No sé si me entendí. Entonces, cuando tú no le das reconocimiento, hay otros que quieren tener ese reconocimiento, por eso fueron elegidos. Entonces, yo la impulso, ya, tú la sigas. Y hubo un momento determinado en que esa ley tuvimos que decirle, oye, bueno, pero metamos al gobierno, porque si no se hace sentir, ya se metió el gobierno. Entonces aparece una ley con gente y gobierno y todo, y se logró una unidad. A mí me interesa hoy día el resultado, no me interesa lo otro. Lo otro es para qué. No sé si me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un cambio de valores. El cambio de valores, que significa que tú puedes incidir en la realidad local o nacional, pues, o internacional, puedes incidir si es que tú no estás a codazo, no estás a esa cosa, va a ser mucho más, eso lo aprendí con la vida. Y claro, significa una renuncia. Entonces necesitas tú afirmarte en ese aspecto. Eso es lo que hace falta a este país. Mucha renuncia de ese aspecto para que aparezcan como trabajos colectivos. Sí, más lo colectivo que lo individual. No, sino que aparece como que todos lo hicieron y entonces uno actuó de catalizador. Esa es una nueva. Yo creo que es lo que estoy aprendiendo en esta última etapa de mi vida. Qué bien. No sé, bueno, ya terminé creo que con mis preguntas. No sé si quiere decir algo al final, algún último mensaje de esperanza. Mira, el diagnóstico puede ser muy malo y pesimista, pero hay que tener un diagnóstico realista para no sufrir frustraciones en un camino que está lleno de piedras. Entonces, en ese aspecto uno puede ser el diagnóstico, en el caso, colapsó, y yo lo creo, y entonces ya no me preocupo con la sociedad. Mira, es raro, pero la guerra, sí, venía la guerra. ¿Pero por qué no lo dijiste? Pero si venía, si es parte viene y va a venir una próxima pandemia. ¿Por qué? Porque cambió el esquema. O sea, no sé si me entendiste, porque hay todo un tema. Entonces, no son fenómenos extraordinarios que no van a pasar nunca más. Es la nueva normalidad. Y cuando tú la aceptas, entonces tú puedes navegar en esa etapa. Viene el aire de la escasez, yo compré un container y ahí empecé a meter los materiales porque quiero construir algo. Una vez que los tengo, voy a construirlo. Antes no, antes uno decía, oye, quiero construirlo, llamo por teléfono a un compadre y el compadre te va a decir, oye, sí, está perfecto, pero oye, ¿sabes qué? No me llegaron los clavos, no me llegaron pucha, estoy atrasado por esto. Ya no funciona, eso no va a funcionar más. Es que la logística no va a funcionar más. No sé si me entendés. Sí. Entonces sí. hay que cambiar. Hay que cambiar. Entonces en ese aspecto yo creo que aquí se pueden dar prácticas, y eso es lo que uno quiere, prácticas que permitan entonces hacer viral ciertas cuestiones que al planeta y a los países le van a ayudar. Yo estoy convencido que el sistema monetario internacional va a explotar, que basta que no funcione el internet como para que no funcionen las monedas, las criptomonedas, y que vamos a ver el trueque, y ese trueque se puede hacer en torno a la miel, que es un producto que dura indefinidamente, el único producto biológico que dura indefinidamente. Entonces estamos preparando todo eso, ya tenemos un sistema que lo vamos a presentar y que entonces va a permitir entonces que empiece la gente a tener un patrón así como el oro, como el dólar, patrón, hacer la miel, y la pelea la vamos a dar con la criptomoneda. Tú vas a decir, oye, sí, es loco. Bueno, en algún momento se va a cortar el internet, y ¿qué van a hacer las criptomonedas? ¿Qué hace el compadre que está ahí?
se queda en cero. No, si se corta el internet no podemos hacer nada. Todo funciona ahora con el celular. Bueno, pero hay que prepararse. Sí. Hay que estar los satélites más que dando vueltas. Sí, puede ser, pero... Pero me gusta su enfoque, y su enfoque es como de reconocer el problema y aceptarlo. Y eso puede dar miedo, a uno lo puede paralizar o lo que sea, pero ahí se acepta y es como que se deja de gastar energía en eso, en evitarlo o en tratar de no verlo, y uno puede ya enfocarse en buscar soluciones, en adaptarse, en ser resiliente, como dijo. Eso es, tú hiciste un buen resumen. Sí. Y tú lo ves en mis columnas, Sí. y así estoy actuando, ¿entendés tú? Ahora, obviamente que hay que aceptar que la gente crea que esta guerra va a producir una crisis energética, y no al revés, que la crisis energética produjo esta guerra. Son dos paradigmas distintos. Entonces yo no sé si valga la pena tratar de convencer a la gente, sino que tal vez ser viral algunos pensamientos, y ahí está el rol de ustedes, Claro. los comunicadores, de mostrar las otras visiones que hay, porque en el fondo es así. O sea, puede estar equivocado, pero yo te digo, mira, la lucha por los recursos naturales es la lucha que viene. Después va a venir el agua y va a venir todas las cuestiones. Los estados van a jugárselas por eso. Sí. Harto miedo, pero harto optimismo también. No son contradictorios. Sí, van juntos al El final. ser humano, yo lo digo, al ser humano, yo las cosas que hago siempre tengo miedo, pero no me paraliza el miedo. Sí. Manejar el miedo es clave para estas cuestiones. Es una buena lección. Para ser un guerrero. Muchas gracias, Ya, Manuel. Okay. Vamos. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros auditores por escucharnos. No olviden seguirnos en Spotify. Pueden encontrar la transcripción de este episodio en nuestra página web www.volvamonosverdes.com. ¡Chao!